acerca de triángulos, ya como han podido ver en el vídeo. Bien, vamos a ampliar acá, ¿ya? Bien, cuando nosotros decimos que dos triángulos son congruentes, observen este gráfico. Como puedes ver, acá tienes un eje de simetría, ¿ven? ¿Sí? O sea, quiere decir que de aquí al punto R hay una misma distancia que de este punto al punto B, ¿cierto? Igualmente del punto A al eje de simetría, la distancia se mide de forma perpendicular, ¿sí? Pues hay un ángulo de 90 acá, es la misma distancia de ese a este mismo punto, igualmente acá. Entonces quiere decir que si nosotros dobláramos, ¿no? Como si fuera un papelito esto, vamos a hacer coincidir los vértices, ¿sí? Entonces, pero no alteramos las dimensiones de los triángulos, o sea, tiene las mismas dimensiones, tiene los mismos ángulos. Entonces, ahí podemos hablar de congruencia, ¿ya? Ahí podemos hablar de congruencia, ¿ya? Cuando hablamos de los mismos ángulos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Este tema lo vamos a tratar en 2 clases, ¿ya? Hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ya? Porque es un tema un poquito amplio. Dice, para que dos triángulos sean congruentes deben coincidir en al menos 3 elementos. Esto es lo mínimo, ¿sí? 3 elementos, comparando lados y ángulos, de los cuales al menos uno debe ser un lado. Esa es la condición. A ver, el primer caso tenemos ángulo, lado, ángulo. Observa. Mira, ve, el ángulo es el mismo, alfa. ¿Sí? Comenzamos con ángulo. Si bajamos, acá tenemos el lado de. ¿Sí? Los lados son congruentes. Y aquí el ángulo es beta, y por lo tanto en el otro lado también tiene que ser beta. Entonces ahí tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Las posiciones, como puedes ver, aparentan ser distintas, ¿no? Son distintas, de hecho, ¿no? Pero estamos hablando de los mismos triángulos, ¿sí? De las mismas medidas, de los mismos ángulos. Entonces, ahí se afirma que el triángulo ABC es congruente con el triángulo RST. El otro caso es cuando tenemos lado, ángulo, lado. Mira, observa. Este es un lado que es congruente con este lado. El otro lado, AC, es congruente con este lado. Ahora, estos dos lados, ¿qué ángulo comprenden? Un ángulo teta. Y si te das cuenta, en el otro triángulo también comprende un ángulo teta. Entonces, si yo veo esa situación, entonces quiere decir que como los lados congruentes están comprendidos por un mismo ángulo, entonces estaríamos hablando de triángulos congruentes. Ojo, si este ángulo fuera diferente a este, ya no habría congruencia. ¿De acuerdo? Se trataría de otro triángulo, ¿ya? No serían congruentes, ya no cumplirían. ¿Ya? Ese sería entonces nuestro segundo caso. Mi tercer caso es en el cual yo voy a encontrar los 3 lados iguales. Si de hecho encuentro que los 3 lados son iguales, tienen las mismas medidas en ambos triángulos, entonces de hecho, este obligatoriamente va a ser un triángulo congruente que cumple el caso lado, 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 ¿no? Y de hecho, si los 3 lados son iguales, los ángulos también van a tener que serlos, ¿ya? Aunque acá no me lo afirme, ¿ya? Bien, el cuarto caso es cuando tengo lado, lado, ángulo. Mira, de acá comienzo. El lado CB, el lado BA o AB, y el ángulo aquí es teta. Entonces acá también, mira, ve, he comenzado en otra posición. Tengo acá B, tengo el lado, el otro lado, ¿sí? Estos dos lados consecutivos son congruentes, ¿no? Y aquí tengo el mismo ángulo teta. Por lo tanto, entonces llego a la conclusión de que son triángulos congruentes. Ojo, el ángulo teta, observa, ¿a quién se opone? Al mayor de los lados. Acá también, ¿a quién se opone teta? Al mayor de los lados. Entonces estamos hablando de triángulos congruentes. ¿Ya? Estamos hablando de triángulos congruentes. Bien, a ver. Bien. Bien, vamos a ver ahora 2 casos que se presentan en triángulos rectángulos. Observa que acá hay un ángulo de 90 grados. Aquí también lo hay. ¿Sí? Acá también lo hay. Entonces, al ángulo de 90
se opone esta hipotenusa, que de hecho tiene que ser la misma, ¿no? Si es que son congruentes, mira, ve. Ahora, este lado, ¿sí? Mide lo mismo que el lado RT, el lado BC. Entonces, tengo, ¿qué tengo acá? Hipotenusa, mira, hipotenusa y lado. Hipotenusa y lado. Hipotenusa y lado. Ese es el caso. ¿Sí? De hecho, este ya no lo cuento porque es el mismo ángulo. Pues, ¿no? O sea, mira, prácticamente sería ángulo, lado, lado. O podría decir lado, lado, ángulo, ¿no? Lado, lado, ángulo. ¿Sí? Sino que lo tomamos como un caso particular porque como son digamos, triángulos rectángulos, de hecho van a tener en común el ángulo de 90 grados. Y ahí estarían los tres elementos, ¿no? Dos lados y un ángulo. El otro es hipotenusa ángulo. Mira, ve. La hipotenusa, y aquí está el ángulo agudo teta. La hipotenusa, ¿sí? Porque se pone a 90 grados, y el ángulo agudo teta. Si este es teta, tú sabes que los ángulos en un triángulo rectángulo son complementarios. Si este ángulo vale 40, este va a ser 50. Si este vale 40, de hecho, este va a ser 50. Y ya tendría los tres ángulos iguales, ¿cierto? Y si la hipotenusa es la misma, entonces los tres lados van a tener que ser congruentes, ¿sí? Y los ángulos también. ¿Ya? Bien, pasemos entonces a otro. Existe un caso adicional, que sería un corolario del caso ala, donde yo tendría ángulo, ángulo, lado. ¿Ve? Ángulo, comenzamos por acá, ángulo, lado. Aquí está, ¿ve? Ángulo, ángulo y lado. ¿Sí? Estamos viendo, ¿no? Como que van en direcciones inversas, ¿no? Pero llegamos a la conclusión entonces de que son triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Son triángulos congruentes. En el caso de hipotenusa ángulo, el ángulo en cuestión viene a ser un ángulo agudo. ¿Ya? Claro, porque ya el ángulo recto, ya sabemos que estamos hablando de triángulos rectángulos, entonces el otro ángulo ya sabemos que no, ya sí estamos considerando el recto, de hecho el otro es el otro agudo, ¿no? El otro ángulo agudo. ¿Ya? Bien. Vamos a ver algunas aplicaciones de la congruencia de triángulos. A partir de la congruencia de triángulos se deducen los siguientes teoremas. Miren, ve, acá tengo una recta, acá tengo otra recta, y por el centro está partiendo otra recta. Si yo de este punto P cualquiera, de este rayo, que en este caso es una bisectriz, ¿no? Porque mira, ha dividido en dos ángulos congruentes, alfa, alfa. Entonces, al ser bisectriz, ¿qué va a pasar, chicos? Si yo de este punto P trazo una perpendicular al rayo AO, ¿qué va a suceder? Acá se está formando un ángulo recto. Y si para el otro lado también trazo otra perpendicular, ¿qué va a suceder? Miren, ahorita lo complementamos. Mira, lo que va a suceder es que acá vas a tener internamente un triángulo rectángulo. Y acá en la parte inferior también otro triángulo rectángulo. Y tú sabes que si este ángulo es alfa, entonces el otro, por decir, es beta. ¿No? Y entonces acá también sería beta. O sea, este rayo va a ser bisectriz tanto para este ángulo, ¿sí? Que se ha formado para esta abertura, como para los triángulos que se forman, ¿sí? Los triángulos rectángulos que están formando y que de hecho van a ser congruentes, mira, ve. ¿Y qué caso sería? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Ese es el teorema entonces de la bisectriz. ¿Ya? Donde se demostraría que PQ, ¿sí? PQ, aquí está, PQ, esta distancia, ¿sí? Que vendría a ser por decir la altura, va a ser congruente con PR, ¿sí? Tiene la misma medida. Y de hecho QO también va a tener la misma medida que RO. Y PO es un lado en común, ¿cierto? Es el lado en común de los triángulos que se forman. Teorema de la mediatriz. ¿A qué se le llama mediatriz, chicos? Mediatriz se le llama cuando del punto medio de un triángulo se traza una línea perpendicular, ¿no? Que en este caso, ¿qué está sucediendo? Está coincidiendo con el vértice P. Entonces, si coincide con el vértice P, estaríamos hablando de un triángulo isósceles. O también podríamos decir que estamos hablando en este caso de un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Porque justo lo parte en el medio, mira, y va a tocar acá. Entonces, este ángulo, necesariamente, si este es alfa, ojo,
este ángulo necesariamente también tiene que ser alfa. Y de hecho, por complementos, este es beta, entonces este otro ángulo también tendría que ser beta. Y completa los 180 grados, ¿sí? Bien, entonces PA, que es esta distancia, sería congruente con PB, ¿sí? Tiene la misma medida. Teorema de la base media. Un poco que esto se parece a lo que es los trapecios, ¿no? La mediana. Mira, a ver. Si yo tomo dos puntos intermedios en estos dos lados no paralelos de un triángulo, ¿sí? El lado B toma un punto medio M, el lado BC toma un punto medio N, ¿sí? O sea, si esto mide 6 unidades, acá también mide 6. Si esto mide 8, acá también mide 8, ¿sí? 8, 8. Entonces, esta base media va a ser la mitad de la base que vemos acá, ¿sí? De la base principal del triángulo, ¿sí? Si está tocando puntos medios de estos otros dos lados, entonces este segmento MN simplemente es la mitad de esta base del triángulo, ¿ya? Si esta base vale 20, entonces esto vale 10. ¿Ya? Es un teorema fundamental siempre y cuando esté cortando los puntos medios de esos otros dos lados. Otro teorema bien importante y que nos ayuda a resolver algunos problemitas es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana, ¿qué propiedad tiene? A ver, Angie, ¿te acuerdas qué propiedad tenía la mediana? A ver, acá lo estás viendo, pero más o menos, a ver, trata de interpretar. ¿Sí? ¿Recuerdas qué propiedad cumplía la mediana? ¿Sí? ¿Te acuerdas, hija? ¿Qué hace la mediana? Es una seriana. Que parte de un vértice B al lado opuesto. ¿Y qué le hace al lado opuesto? El gráfico te lo está diciendo. Divide al lado opuesto esta mediana que he trazado en dos partes iguales. Mira, ve, AM va a ser igual que MC. Acá te lo está diciendo, ve. Pero al mismo tiempo, ¿qué está logrando esta mediana que está partiendo del ángulo recto? Mira, porque acá tenemos el ángulo recto. La propiedad dice que esta mediana mide igual que la mitad de la hipotenusa. Porque esta vendría a ser la hipotenusa. ¿De acuerdo? Esta vendría a ser la hipotenusa, chicos. Entonces, si esto mide, por ejemplo, si esta hipotenusa mide 12, esto vale 6, esto vale 6, y automáticamente esta mediana relativa a la hipotenusa también vale 6. ¿De acuerdo? O sea, se está formando acá un triángulo isósceles. Y para el otro lado también se está formando otro triángulo isósceles. ¿Ya? Esa es propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? No se olviden. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Toda esta teoría la pueden descargar ustedes ya de la plataforma, ¿ya? Todo, lo estoy poniendo prácticamente todas las fórmulas, ¿ya? Ya, si ustedes se organizan bonito, ya, bueno, les sirve de ayuda para sus exámenes. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos unos teoremas, aparte que se trabaja con triángulos isósceles, ¿sí? Con triángulos isósceles, bien claro dice acá. Miren, ven, esta es una perpendicular, ¿cierto? Acá tenemos, ¿sí? Que también se llama, en este caso, altura, ¿no? ¿Sí? Bien. Coges acá un punto P, cualquiera, ¿sí? Ojo, este punto P es cualquiera, no necesariamente decir, ah, ya voy a coger el punto medio, o la mitad, o la tercera parte, no. Cualquier punto de este lado, coges un punto. De ese punto traza una perpendicular al lado opuesto, ¿sí? O sea, que forme acá 90 grados. Y luego trazas otra perpendicular hacia el otro lado, ¿no? Que caiga de manera perpendicular. ¿Ya? Que caiga de manera perpendicular. Entonces acá vas a encontrar una medida A y acá vas a encontrar una medida B. Pero observa que los ángulos iguales están acá. Ojo, no están aquí en la base por si acaso. Observa, date cuenta de esa particularidad, ¿ya? Porque normalmente nosotros decimos, ah, ya, si este es alfa, acá también es alfa. No, no, no. Mira dónde están ubicados los ángulos, ¿ya? Eso es lo que tienes que darte cuenta, ¿ya? Cómo se va a cumplir la propiedad. Bien. ¿Qué dice la propiedad? Dice que esta altura está partiendo de uno de los ángulos iguales, ¿sí? Congruentes, va a ser igual a la suma de las dos perpendiculares que se ha trazado desde el punto P. ¿Ya? Así se interpreta esta propiedad, ¿ya?
¿Ya? Esa es la interpretación. Bien. Veamos la segunda posición, que es esta. Observa. Este también es un triángulo isósceles. El triángulo es la parte de azul, ¿ya? Lo que está de azul, ¿ya? Ubíquense acá. El triángulo es esto, la parte de azul. Bien. En este caso, igualito, estoy trazando la altura, pero la altura desde este vértice, de uno de los vértices del ángulo congruente. Ojo, mira, pero esta altura, como es perpendicular, no va a caer por acá, porque si tú lo haces caer por acá, no va a formar 90 grados. ¿Dónde va a caer? Va a salir así directamente. ¿Y qué logras ver acá? Una prolongación, ¿cierto? O sea, la altura va a caer en la prolongación de este lado. ¿De acuerdo? Va a caer en la prolongación. Bien. Esa altura que cae en la parte externa del triángulo va a ser igual también a la suma de las dos alturas o perpendiculares, llamémosle perpendiculares, ¿sí? Porque no es altura en este caso, no es altura, simplemente distancias perpendiculares, ¿sí? Una distancia se mide de forma perpendicular. Yo tomo este punto P para saber la distancia de este punto a este lado. A ver, espérense. A ver, voy a auxiliarme del otro elemento, chicos. Acá está. Miren, aquí está el punto P. Es un punto cualquiera de este triángulo. Ya. Yo trazo esta perpendicular, ¿sí? Esta perpendicular es una distancia. La distancia de un punto a una línea tiene que ser perpendicular. Si yo trazo así, no sería la distancia más correcta, ¿no? Por ejemplo, trazo acá. No. Simplemente es cualquier seviana, cualquier línea que estoy trazando, porque seviana parte de un vértice, ¿no? Entonces cualquier línea, no. Tiene que ir de manera perpendicular. Ahí está. Esta mide B. La otra, trazo así, como puedes ver, acá formaría los 90, ¿no? Entonces la suma de los dos va a coincidir con la altura. ¿Ya? Esa es una propiedad. ¿Ya? Estas propiedades tienes tú que darte cuenta bien en los problemas, cómo se te presenten, ¿no? No te van a decir, aplica esta propiedad, no te va a decir. Tú tienes que darte cuenta si la puedes aplicar o no la puedes aplicar. Bien. Veamos qué sucede en este otro ejercicio. Observa, ¿qué es lo que se ha querido construir acá? Mira, acá tengo el triángulo isósceles. Como puedes ver, los ángulos congruentes están aquí, en la base, ¿no? Aquí está, en la base. Igualmente, mira, estoy trazando la altura, ¿sí? De este vértice, de uno de los vértices. Acá he trazado de uno de los vértices iguales. Aquí también he trazado de uno de los vértices iguales, ¿no? Pero dada la forma del triángulo, está saliendo fuera, ¿no? Acá no, la altura está interna, ¿ves? Aquí está. ¿Sí? Es interna. Bien. Pero vamos a tomar el punto P. Pero si te das cuenta, esta vez el punto P no se está tomando un punto del triángulo. Mira, ¿ve? El punto P no lo encuentro por acá. ¿De acuerdo? No lo estoy encontrando. En cambio, acá sí, lo encontraba en este lado. Aquí lo encontré en este lado. ¿Sí? De la base, ¿no? Mira, ¿ve? Esta es la base principal donde están los ángulos congruentes. Esta es la base principal donde están los ángulos congruentes. ¿Quién es la base principal? Esta, ¿no? A ver, prolóngala. Mira, ¿ve? ¿Sí? Más o menos sigue la misma línea, ¿sí? La misma línea, o sea, me refiero a que lo tomas el punto P en la base de los ángulos congruentes. Pero como acá no lo voy a tomar en la base misma, sino en su prolongación. Ahí está, ¿ve? Estoy tomando el punto P. Bien. Como estoy partiendo de aquí, de esta base, entonces, ¿a dónde debo prolongar las distancias perpendiculares? Lo debo prolongar, en este caso, al otro lado, mira acá. Pero no voy a llegar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una prolongación. Acá prolongamos este lado. Y ahí se va a dar la altura A, ¿no? ¿Sí? La altura A, ¿sí? La distancia perpendicular. Y desde ese mismo punto, para el tercer lado, que sería este, trazamos. Entonces, ¿qué observamos? Claramente nos damos cuenta de que B va a ser mayor que H, ¿sí? Entonces, esa distancia perpendicular, la más grande, se le resta la otra distancia perpendicular y eso me va a dar la altura. ¿De acuerdo? En este caso sería por resta, por diferencia. ¿Ya? Veamos entonces qué sucede acá. Mira, en este caso tengo
ahí está el triángulo, ¿sí? Isósceles. ¿Y qué se ha hecho en este caso? Igualito, mira, he trazado, como en el caso anterior, la altura, ¿sí? Tendría que prolongar este lado, ¿no? Para encontrar esa altura, ¿ya? Bien. Ahora, prolongo este lado. Y también prolongo este en sentido contrario. Y entonces, ¿qué tendríamos? Y yo acá prolongué hasta encontrar el punto P, externo, ¿no? Y de ahí trazo la perpendicular. Como puedes ver, la perpendicular va a tener que caer así, sobre la prolongación de este lado. Y aquí también, mira, ¿ves? Si tú nomás, date cuenta, si tú inclinaras el punto acá, no vas a lograr 90 grados. ¿Sí? ¿Dónde vas a lograr los 90 grados? Yendo en esta dirección. Ahí está, ¿ves? Con la prolongación de este lado. Y de la misma manera, esta altura va a ser igual a la diferencia de B con A. ¿Ya? Entonces, en una va a ser la suma, en otra va a ser la diferencia, ¿ya? De esos segmentos. Bien, ahora sí vamos a los ejercicios, ¿sí? A los problemas. Bien, acá tenemos que ver qué es lo que reconocemos. A ver, estos son los datos que me están dando, ¿sí? Bien, chicos, por el tiempo lo vamos a dejar ahí, ¿ah? La siguiente clase ya vamos a la parte práctica. Estudien, por favor. Acá tienen 6 problemas. Son 6 problemas que están desarrollados, ¿ya? Vayan revisando. Si es posible, vayan revisando videos de problemas de congruencia, ¿ya? Vayan revisando y la siguiente clase terminamos este tema, ¿ya? Profesor, ¿y lo va a subir? ¿Ah? ¿O todavía la otra semana? No, sí lo voy a subir de una vez, por eso mismo, para que lo puedan ver, pues. Para ¿Ya? poder estudiar. Claro, para que vayan estudiando, ¿ya? ¿Sí? Ya. Y ahí tienen ejemplos ya resueltos. Y pueden buscar. Profesor, disculpe, ¿y el examen de razonamiento matemático? Ah, verdad, estábamos en eso. Chicos, ¿saben qué? Hoy día me han programado una reunión. Mañana sería a la misma hora que les dije, ya a las 7. ¿Ya? Ya quedamos para mañana a las 7. Pasen la voz a sus otros compañeros que no han asistido, ¿ya? Ya. Ya.